En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy también, como cada día, en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien? ¿Y vos? Ya casi recuperada. Bueno, llevamos como 10 días por ahí con esto, así que ya estamos. Vos seguís ahí con tu amo de prevenir y, bueno, de precaución también con respecto a los demás, así que está muy, muy bien. Y como todos los días, tenemos que hacer el pimponeo de las principales noticias económicas del día, compañero, para el desarrollo de justamente todo lo que está pasando a nivel nacional, internacional y regional. Así que vamos con la viñeta de presentación de las principales noticias económicas del día. Adelante. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo a portales y con portales internacionales como Reuters, el 10 de junio los precios del petróleo registraron un leve repunte, con el Brent subiendo 44 centavos, es decir, 0,7% hasta $67,48 por barril, y el WTI alcanzando los $65,72, también con un aumento del 0,7%. La suba se dio en un contexto de expectativa por el resultado de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China que continúan en Londres. Las conversaciones entre Washington y Pekín avanzan en su segundo día en medio de tensiones por los aranceles y el control de minerales raros. Pese a esos desafíos, el mercado se mostró optimista ante señales de posible acuerdo, respaldado además por un informe laboral positivo en Estados Unidos. A esto se suman factores de oferta, como los incendios en Canadá, que podrían afectar la producción, reforzando así la presión alcista sobre los precios del crudo, da cuenta Reuters. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, el Reino Unido perdió 276.000 empleos en el periodo de febrero a abril de 2025, la mayor caída en 5 años tras el presupuesto aumento de impuestos de la canciller. La tasa de desempleo subió al 4,7% en abril de 2025 frente al 4,4% del primer trimestre anterior, mientras que las vacantes laborales disminuyeron en 26.000, totalizando 831.000. El crecimiento salarial, excluyendo bonificaciones, se desaceleró al 5,4% en el mismo periodo, por debajo del 5,7% esperado, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, publicado el 10 de junio de 2025. La economía británica enfrenta presiones tras un aumento del 2% de las cotizaciones a la seguridad social de los empleadores, lo que elevó costos operativos, especialmente en sectores de bajos márgenes como comercio minorista y hostelería. En abril de 2025 se registraron 52.000 despidos, el nivel más alto desde mayo de 2020, y el empleo en nómina cayó en 85.000, según la Administración Tributaria. La incertidumbre económica y los mayores costos fiscales podrían seguir afectando el mercado laboral. Más información, Bloomberg en línea. Los senadores republicanos de Estados Unidos revisarán en junio de 2025 la ley fiscal de Trump, aprobada en mayo de 2025 por 215 versus 214 votos, muy ajustado por cierto, y propone elevar el límite de deducciones fiscales estatales y locales a $40.000 para ingresos bajos y $500.000, costando $350.000 millones, y recortar también este programa de justamente médico de salud, generando debates entre moderados y conservadores. Se calcula un aumento de déficit de $2,42 billones hasta 2034, con $3,67 billones menos en ingresos y $1,25 billones en recortes de gastos. Incluye exenciones fiscales a propinas y horas extras hasta 2028, eliminación de créditos para vehículos eléctricos en 2026, un impuesto del 3,5% a remesas y recortes a energías renovables desde 2029, dejando a 10,9 millones sin seguro médico para 2034, dice Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada?
Sí, Ámbito informa que en Uruguay el desempleo juvenil alcanzó el 24% en el primer trimestre de 2025, un aumento de 2,8 puntos porcentuales frente al 21,2% del mismo periodo de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados en junio de 2025. La tasa general de desempleo se mantuvo en 8,3%, sin cambios respecto al año anterior, mientras que la población ocupada creció un 2,2%, sumando 1.725.000 personas, y la desocupada se redujo un 0,4%, totalizando 155.000 personas. El empleo en el sector público aumentó un 5,5% en el primer trimestre de 2025, mientras que el sector privado creció un 1,5%. La actividad económica mostró un incremento del 2,1% en el mismo periodo, con un 63,9% de la población en edad de trabajar activa. La informalidad laboral afectó al 21,5% de los trabajadores y el subempleo se situó en el 8,3%, reflejando desafíos persistentes en el mercado laboral juvenil y en la calidad del empleo. Y de Uruguay nos vamos a informaciones que se suscitan en Brasil, y de hecho Agencia Brasil informa que el mercado financiero elevó la previsión de crecimiento económico de Brasil para 2025 de 2,13% a 2,18%, conforme al boletín Focus del Banco Central divulgado el 9 de junio de 2025 en Brasilia. Para 2026, de acuerdo con esta información, y que, como decía, sale y se origina en Brasil. Cuidado porque tengo acá un problema técnico con mi teléfono. La proyección del Producto Interno Bruto se ajustó a 1,81%, mientras que para 2027 y 2028 se estima una expansión del 2% en ambos años. En 2024 el PIB creció 3,4%, marcando el cuarto año consecutivo de crecimiento, el mayor desde 2021, con un 4,8%. Además, la inflación oficial para 2025 se redujo levemente de 5,46% a 5,44%, manteniéndose en 4,5% para el próximo año y proyectándose en 4% y 3,85% para 2027 y 2028 respectivamente. Agencia Brasil también informa que en el primer trimestre de 2025 la economía brasileña impulsada por la agropecuaria creció 1,4% y la cotización del dólar se proyecta en 5,80 reales para fines de 2025 y en 5,89 reales para fines de 2026. La tasa Selic, instrumento clave del Banco Central para controlar la inflación, se estableció en 14,75% anual en junio de 2025, tras un aumento de 0,5 puntos porcentuales, marcando el sexto incremento consecutivo. El mercado espera que la Selic se mantenga en 14,75 a fines de 2025 y baje a 12,5% en 2026, reflejando un entorno de alta incertidumbre económica que requiere prudencia monetaria, dice Agencia Brasil. Y como es habitual, tenemos que hacer nuestro segmento de la cifra del día para compartir e invitar a la gente, obviamente, a sintonizar y, bueno, reproducir otros capítulos del programa aquí de Economía 1000. Y hago este comentario y, entre paréntesis, estamos esperando la venida de nuestro invitado de hoy para desarrollar un tema muy interesante. Estamos hablando de la necesidad de contar con una política industrial en Paraguay y vamos a abordar con él justamente todo lo referente a este tipo de iniciativas y, bueno, de proyectos en materia de impactos y desafíos también que enfrenta Paraguay. Cierro paréntesis y compartimos la cifra. Adelante, Ada. 10.000 facturadores ya se están superando gracias al sistema de facturación electrónica, impulsando la formalización y la recaudación. El objetivo es alcanzar al 100% de los contribuyentes, que suman 1.200.000, de los cuales 800.000 están activos, comentó Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la ADENIT. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Y después de haber hecho un pimponeo a nivel internacional, regional, tenemos que hacer y hablar, obviamente, de temas económicos a nivel doméstico y nacional. Y en este sentido, la Agencia de Información Paraguaya informa que las exportaciones del sector maquilador de Paraguay alcanzaron 478 millones de dólares de enero a mayo de 2025, 12% más que en 2024, con 90 millones de dólares en mayo. Autopartes, textiles y aluminio
aluminio lideraron con exportaciones superando en 66% a las importaciones. Esto representó aproximadamente 288 millones de dólares, mostrando un alto valor agregado. El sector generó 33.285 empleos directos hasta mayo de 2025, 27% más que en 2024, con 576 nuevos puestos en mayo. El 73% de los empleos se concentra en autopartes, confecciones y otros, con 45% ocupados por mujeres y el 91% de las empresas ubicadas en Alto Paraná, Central, Capital y Amambay. En concordancia, obviamente, a la cercanía en materia de también, que era vinculado a una reducción de costos logísticos y evidentemente por eso también están situados en estas zonas geográficas. Más información a nivel local, nacional, a veces da cuenta acerca de la ocupación informal que predomina en determinados sectores. Adelante. En Paraguay, el servicio doméstico y la construcción destacan como los sectores con mayor informalidad laboral, con un 94,8% y un 85% de sus trabajadores sin seguridad social ni inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, respectivamente, según datos de la institución del Instituto Nacional de Estadística de 2024. En ese año, 1.522.000 personas, equivalente al 62,5% de la población ocupada no agropecuaria, se encontraban en condiciones laborales precarias, un leve aumento frente al 62,1% registrado en 2023. La alta informalidad laboral representa un riesgo para muchas familias debido a los bajos ingresos, con la mayoría de los trabajadores del servicio doméstico percibiendo menos del salario mínimo legal. Este panorama, publicado el 10 de junio de 2025, refleja una problemática persistente en Paraguay, donde la falta de seguridad social y la precariedad laboral limitan el desarrollo económico y la calidad de vida de los trabajadores. Y en ese sentido, pero voy a dejar ahí como en suspenso, Ada, el artículo justamente que desarrollamos desde la consultora AMF Economía e Inversiones sobre el nivel de informalidad en Paraguay. Recordemos que supera el 60% de la población ocupada, así que estamos hablando de un número muy importante a nivel de condiciones laborales precarias que los trabajadores en Paraguay deben de enfrentar, desde la falta de seguridad social en su conjunto, hasta incluso salarios por debajo de lo establecido como mínimo. Pero eso vamos a abordarlo en el siguiente bloque, pero aquí quiero hacer también nuevamente un paréntesis porque retomamos de cierta manera los conceptos económicos, Ada, así que esto también es de gran aporte y obviamente ayuda a incluir dentro del radar de la gente en el sentido de que nos ayuda de alguna manera a dimensionar ciertos conceptos e indicadores económicos que hacen también al día a día. Y en este caso vamos a hablar del salario mínimo, que es un tema que está en total auge de un tiempo a esta parte porque se tiene que ya definir, obviamente vía decreto presidencial, el reajuste del salario mínimo que se da de manera anual aquí en Paraguay. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo es la remuneración más baja que un empleador está legalmente obligado a pagar a sus trabajadores por una jornada determinada, sin que ésta pueda ser reducida por acuerdos individuales o colectivos. Actualmente, más del 90% de los estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuentan con algún tipo de legislación sobre salario mínimo, como es en el caso de Paraguay. Y en ese sentido, el reajuste en el país del salario mínimo legal se lleva a cabo cada año y entra en vigencia en el mes de julio. Para este año, el ajuste está previsto que sea del 3,6%, lo que implicaría un incremento de 100.739 guaraníes adicionales. Con esta modificación, el salario mínimo mensual se establecería en 2.899.048 guaraníes. Y como decía, esto está también a la espera de ya, básicamente, la firma presidencial para que entre en vigencia. Otro elemento u otro indicador, en este caso estamos hablando de la plata, así como había hablado en algún momento del oro como valor de refugio en un momento de altísima incertidumbre, y de hecho la cotización de este activo evidenció una cotización récord nunca vista desde hace tiempo. Y bueno, la plata también es otro activo de refugio que ha
cobrado ciertamente notoriedad de un tiempo a esta parte porque se ha considerado también como otro refugio de valor y de hecho la cotización que ha alcanzado ha superado lo que en algún momento se consideraba o se consideró hace más de 13 años como récord. Así que vamos a abordar este concepto de la plata. La gente conoce, vos conocés la cadenita de plata y demás, pero en realidad esto está en, vamos a decirle, lingotes. La plata es un metal precioso de color plateado, obviamente, y destaca no solo por su valor como inversión, sino también por su amplia utilidad industrial. Está presente en sectores como la electrónica, la fotografía, la joyería, la medicina e incluso en la fabricación de monedas y lingotes. En los mercados de materias primas, su precio ha sido influenciado por hechos claves como la crisis financiera de 2008, las políticas de estímulo monetario. A esto se suma el aumento de la demanda tecnológica y la búsqueda de refugios seguros por parte de los inversionistas, como decía, en un escenario de alta incertidumbre como el actual. Factores que han impulsado su valorización. Y la plata alcanzó su nivel más alto, como también ya mencionaba, hace 13 años, superando los $36 por onza, con un aumento del 4,5% en su cotización al contado, y obviamente este dato lo estamos hablando ya a nivel actual. Este repunte responde a una combinación de factores: un impulso económico en los mercados, una mejora en los fundamentos del metal y un creciente interés por parte de los inversionistas. La tendencia refleja cómo, ante la incertidumbre global, muchos optan por refugiarse en metales preciosos, como mencionaba el oro y bueno, también la plata, en este sentido, extendiendo su atención más allá de otros instrumentos financieros. Y el último valor tan alto se había registrado en febrero de 2012. Otro tema que quiero sacar a relucir y ya para irnos al corte, siempre hablamos de commodities, pero mucha gente no es que tenga incorporado dentro del conocimiento, de la gama de conocimientos que uno puede adquirir a lo largo del tiempo. Y cuando estamos hablando de Paraguay, somos evidentemente un gran productor y estamos dentro también de esta liga de grandes jugadores a nivel internacional en materia de productos agrícolas. Y en este sentido siempre se habla del concepto de commodities. ¿Qué son los commodities? Son materias primas o bienes básicos que se comercializan en los mercados internacionales y poseen un valor intrínseco. Se caracterizan por ser estandarizados, es decir, no presentan diferencias relevantes sin importar quién los produzca. Estas materias primas se agrupan en 4 grandes categorías. Primero, los commodities agrícolas, que incluyen productos de origen vegetal o animal. Algunos ejemplos son trigo, maíz y soja, claves en la alimentación humana y animal, café y azúcar, ampliamente comercializados en bolsas internacionales, y ganado carne como el cerdo y el bovino. Luego también están los commodities energéticos, fundamentales para la generación de energía. En este grupo se encuentran, por ejemplo, el petróleo crudo, tanto el WTI como el Brent, el gas natural y el carbón, que aunque ha perdido protagonismo, sigue siendo relevante en ciertos países. Otro commodity: los conocidos como commodities metálicos, como el oro y la plata, usados como refugios de valor, que ya mencionamos, y otros como el cobre, aluminio, platino y paladio, esenciales en la industria y tecnología. También están los commodities que yo no incorporé, pero ahora también ya lo incorporo, ambientales y otros, que incluyen recursos como el agua, los créditos de carbono, la madera y el caucho. Así que esto también forma parte del conjunto de principales commodities que se manejan a nivel internacional y bueno, que marcan muchas veces el ritmo, el crecimiento, la dinámica de las economías a nivel mundial, como es en el caso de Paraguay, que somos obviamente y tenemos como principal actividad económica la agropecuaria. Nosotros, compañeros, te vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta seguimos con mucho más ADA de Economía Mil. Adelante. Gracias por la compañía de todos los días. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestro fiel oyente que desde el día 1 nos sigue. Él es Mario Canela. Gracias, Mario, por siempre estar del otro lado. Y bueno, acá dice, también mira, vos te envías saludos y todo. Así que gracias igualmente. Mario Canela, gracias. Y bueno, también muchos oyentes que siempre están en el anonimato, pero sabemos que nos escuchan, así que está, y agradecemos también eso, evidentemente. Y ya me dicen desde producción que está en línea Julio Fernández. Él es economista, jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, UIP. ¿Cómo estamos, Julio? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por atendernos y aquí ansiosos esperándote.
Muchísimas gracias, Prince. Un gusto saludarte a vos, a tu equipo y a la audiencia, y bueno, para responder a las preguntas. Julio, te hace como un preámbulo antes de profundizar en nuestro tema de hoy, así que me gustaría arrancar con un tema muy, muy básico en el sentido de qué representa hoy por hoy la industria en Paraguay, dentro de todo el engranaje económico, también aprovechando que sos economista y sos docente y bueno, también un conocido en la materia. Bueno, hoy representa cerca del 20% de todo el Producto Interno Bruto, sin sumarle construcción, que también es parte de la industria, pero digamos que solamente concentrándonos en lo que es la industria manufacturera, básicamente representa un 20%, representa el sector de mayor productividad, si uno toma en cuenta el valor agregado sobre la cantidad de trabajadores, es ampliamente, pero muy por encima de todos los sectores, el sector más productivo. Es el sector, por otro lado, que genera mayor calidad, uno de los sectores que genera mayor calidad de empleo, y por otro lado también es el sector que tiene menos morosidad ante los créditos. Y obviamente es el sector que en el que también la probabilidad de pobreza se reduce drásticamente. Es decir, cuando consideramos a los trabajadores dentro del sector industrial, la probabilidad de ser pobre baja drásticamente. Entonces, está muy por encima de otros sectores como el primario, por ejemplo. Entonces, realmente, pero es también un sector que en este momento todavía no despega como debería despegar. Nuestro país no está, digamos, no llegó a un proceso de industrialización fuerte. Algunas medidas en el pasado, digamos, no tan remotos que se tomaron y que están movilizando el tema de la industrialización masiva, tiene que ver con el tema de las maquilas, pero todavía hay barreras importantes que son estructurales, que impiden que el sector se consolide por completo y que el país sea mucho más industrializado. Si tuviéramos que hacer una suerte de historia brevemente, Julio, de cómo ha ido evolucionando en materia industrial el país, ¿cómo ha sido ese proceso? Mencionabas de este sector, de esta actividad tan importante de las maquilas, pero ¿hay otros que están de alguna manera también teniendo mucha fuerza un tiempo a esta parte? Sí, hay sectores que se han, digamos, que de las amenazas han convertido en grandes oportunidades. Por ejemplo, el sector metalúrgico, y ahí dentro de ese sector, por ejemplo, las barcazas, la amenaza que siempre representó para Paraguay ser un país mediterráneo, permitió que nosotros tengamos la tercera flota, fluvial más grande del mundo. Después de Estados Unidos y China, Paraguay tiene una cantidad impresionante de barcaces remolcadores que son en una gran cantidad son fabricados en Paraguay, y eso ha generado, por ejemplo, que aquí se produzca con mayor velocidad que en los países vecinos, que se produzca a menor costo, y entonces una amenaza, generó una industria pujante que hoy también está, digamos, en cierto peligro por el hecho de que un país vecino como Brasil ahora acaba de otorgar un crédito gigantesco para ese sector. Entonces, de todas maneras, es un sector sumamente importante. Obviamente la agroindustria también, el tema de las industrias vinculadas con el mercado brasileño, digamos, nosotros que le proveemos el sistema de cableado. Hay sectores que se están desarrollando, y por otro lado, obviamente, hay sectores que están en proceso como el tema forestal. Entonces, hay algunos sectores que han surgido, y llamativamente el caso que te mencioné tiene que ver de salir de una situación de amenaza a ser, digamos, una industria pujante, pero en este momento también tiene que ver, está pasando por una potencial amenaza, ya no potencial, ya una amenaza real, porque el gobierno brasileño otorgó recientemente cerca de 1.700 millones de dólares al sector de construcción de barcazas, con tasas de interés realmente muy favorables para la industria brasileña, y con plazos realmente también de desarrollo, es decir, años de gracia, tasas bajas, que justamente es uno de los problemas estructurales que encontramos nosotros que tiene la industria en Paraguay para despegar y consolidarse. Y
antes de entrar, porque también es una de las aristas que de alguna manera están incluidas dentro de la necesidad que tenemos aquí en Paraguay de una política industrial a nivel nacional, me gustaría preguntarte esto también, Julio, con respecto al grado de inversión que obtuvo Paraguay por parte de una de las calificadoras de riesgo y bueno, esperando que otra segunda de alguna manera avale la posición que le dieron al país en materia internacional. ¿Cómo también esto de alguna manera y qué representó para el país que justamente pudiera obtener esta calificación en Julio? Yo creo que básicamente cuando uno lee los análisis que hicieron las calificadoras, en varias partes de repente pasa hasta desapercibido, pero se menciona la diversificación. Sí. Entonces, justamente cuando uno mira las exportaciones de Paraguay, encuentra que en la década del 90, año 98 hasta el 98 más o menos, teníamos 7-8% nada más de exportaciones industriales. Y hoy eso llegó a 40%, y tiene que ver mucho con políticas de la ley de fomento a la industria, por otro lado, sí. El tema de la maquila misma. Entonces, esa diversificación, por un lado, permite tener menos vulnerabilidad y reducir riesgos. Entonces, como estas calificadoras básicamente apuntan a que el país sea más estable, entonces eso ayudó muchísimo. Pero yo creo que también tenemos que considerar de que la debilidad institucional sigue siendo fuerte. Totalmente. Pienso yo que estas calificadoras probablemente no se sesgan mucho, no concentran mucho, no le dan mucho peso a eso, por eso igual tenemos un grado de inversión, porque uno mira, Costa Rica tiene menor calificación que nosotros, pero tiene una fortaleza institucional mucho más fuerte y es mucho más atractiva todavía de industria. Entonces Paraguay tiene una cuenta pendiente en el tema de la fortaleza institucional, que no solamente guarda relación con el sector, con la administración central, también hay que considerar muy fuertemente cómo se comportan los municipios, porque básicamente las inversiones van a parar en municipios. Así mismo, uno mira la calificación de la Contraloría del MESI y encuentra que en general hay una tremenda debilidad institucional en los municipios, que son los que obviamente deben prestar servicios a los gerentes, a los CEOs que vienen, a las empresas. Entonces, creo que esa es una cuenta pendiente, pero estamos por buen camino. Creo que el haber obtenido esa calificación y haciendo bien la tarea podemos dar saltos importantes. Estas normativas que mencionabas, Julio, de incentivos, de promoción de inversiones y demás, como la ley 6090, la ley de maquilas, incluso hay otras zonas francas y demás, ¿han servido, se han visto estos resultados? Y como son leyes un tanto ya antiguas, por decirlo así, ¿necesitan una suerte de actualización? ¿Eso lo analizaron desde la UIP o no, Julio? En este momento estamos en eso, justamente nos han pedido que analicemos, hay procesos que están apuntando a darle una modernización a esas leyes. Sí. Y básicamente creemos que probablemente hay que actualizarlas. Y por otro lado creo que también, digamos, el hecho de no estar inundándonos de inversiones ahora, creo que también tiene que ver con una cuestión empresarial, es decir, algo que vimos y nos llamó la atención es que, por ejemplo, volviendo al tema que mencioné recién, sí. cuando nos enteramos de que había una amenaza real del lado brasileño por el tema de la política proactiva de Brasil, que hay que felicitarnos, es una crítica. No. Tenemos que emular eso. Es cierto. Cuando vimos esa situación, nosotros hicimos un estudio profundo sobre la rentabilidad de invertir en Paraguay en ese tipo de industria como barcazas. Sí. Mostramos que va a seguir creciendo la demanda, que el comercio va a seguir creciendo, que va a hacer falta más cargas que van a haber muchas más cargas que van a circular o transitar por la hidrovía, y mostramos que es rentable, y automáticamente en una semana apareció una empresa financista de Estados Unidos y financió a una de las empresas paraguayas por aproximadamente $105 millones. Entonces, algo que ahí se nos prende un poco la lamparita de decir, bueno, entonces quiere decir que el sector empresarial tiene que mostrar cuáles son los sectores rentables, porque esta vez salió de la UIP. Sí. Entonces, hace un estudio que muestra que efectivamente ese es el sector
rentable, productivo. Entonces, si nosotros mostramos que somos altamente eficientes en muebles, para exportar muebles, para exportar textiles, y mostramos que hay rentabilidad, se muestra dónde está el mercado, probablemente vamos a acelerar la llegada de más inversiones. Totalmente. Julio, tenemos que hacer una pequeña pausa y a la vuelta me gustaría profundizar sobre la política industrial en Paraguay, una necesidad que ya es urgente, imperiosa y que yo tengo entendido también están trabajando muy de cerca desde la Unión Industrial Paraguaya. ¿Te parece, Julio? Así mismo, estamos en breve. Dale, muchas gracias. Estuvimos conversando con Julio Fernández, economista, jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya, y como mencionaba, a la vuelta del corte vamos a profundizar sobre la necesidad de una política industrial en el país que de alguna manera también genere todos los marcos y bueno, los incentivos para seguir fortaleciendo este sector tan importante que ya lo mencionaba de hecho Julio con números concretos de estudios que realizaron desde el Centro de Estudios de la UIP. Así que una política industrial en el país definitivamente reimpulsaría al sector industrial. Así que a la vuelta del corte vamos a seguir conversando con Julio Fernández. En el bloque anterior estábamos conversando con Julio Fernández, él es parte del equipo de la Unión Industrial Paraguaya y hablábamos sobre la necesidad de una política industrial en Paraguay como de alguna manera la estructura que termine marcando las intervenciones y parte de los grandes desafíos también que enfrenta el sector para seguir potenciándolo como un sector económico pujante y que evidentemente inyecta todo el dinamismo también a gran parte de la economía nacional. A la espera de su llegada, me gustaría hacer un paréntesis aquí, compañeros, cuando me den el soporte visual les agradecería recordarles que la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica, o sea, todos los días, de lunes a lunes, un análisis económico en el diario impreso de ABC que se replica también en el digital y que cuando los compañeros me den el soporte correspondiente podemos ir desglosando. Me gustaría situarme, por favor, compañeros, en el gráfico, si me pueden acompañar con el gráfico. Hay un gráfico en barras horizontales, pero mientras voy de ese mismo. Para la gente que no está de alguna manera ahí mismo, gracias compañero, nos está viendo por YouTube y para la gente que nos está escuchando, evidentemente vamos a ir desglosando este. Este es un gráfico de la población de 15 y más años de edad dentro de la ocupación informal no agropecuaria. De acuerdo con este artículo de la consultora, la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo inclusivo en Paraguay. Datos extraídos de la encuesta permanente de hogares continua del Instituto Nacional de Estadística muestran que en 2024 el 62,5% de las personas ocupadas de 15 años y más, esto representó a 1.522.000 personas de un total de 2.435.000 que están trabajando y en condiciones informales, una proporción apenas inferior al 64,1% registrado en 2017. Es decir, en el 2024 el nivel de informalidad afectó al 62,5% de la población ocupada, si lo comparamos con el 2017, que fue de 64,1%. Se observa una leve mejora a nivel nacional. Algunos departamentos, si hacemos el zoom, obviamente por zonas geográficas, mantienen tasas alarmantes, lo que refleja disparidades profundas en el acceso a empleo formal. Al analizar los datos por departamento, que es justamente el gráfico que estamos viendo, vamos a ir desglosando cuáles son esos departamentos con mayor informalidad y si hacemos un top de 5, se destaca en el primer lugar Guairá con el 75,3%, seguido de Caguazú, 74%, Paraguarí, 74,1% y Cordillera y Amamba. Ambos con 73,5% de informalidad laboral. También se observa que todas son cifras superiores al 70%. Esto indica que más de 7 de cada 10 trabajadores en estas zonas no acceden a derechos laborales básicos como seguro social, el salario mínimo o estabilidad.
En efecto, las cifras reflejan no solo la persistencia de estructuras productivas poco formalizadas, sino también las limitaciones de políticas públicas para promover una inserción laboral de calidad. En departamentos como Guairá y Caaguazú, con una base industrial y comercial modesta, la informalidad se ha mantenido elevada a pesar de su ubicación estratégica y relativa cercanía a centros urbanos más dinámicos. Gracias por el soporte. Este tema de la garganta es terrible. Con ese desglose, es importante también hacer un zoom. Y la gente se preguntará, si tenemos a 5 departamentos, y ya lo decía Ada, y bueno, compartíamos también, Guairá, Caaguazú, Paraguarí, Cordillera de Mambay, cuyo nivel de informalidad supera el 70%. También hay otros departamentos que están con un nivel de informalidad, pero por decirlo de una manera no tan considerable, y destaca, por ejemplo, Asunción con el 44,4% o Central con el 55,7%. Los altos niveles de informalidad no solo reducen la recaudación tributaria, o sea, los impactos son significativamente en varios sectores, sino que también limitan el acceso a protección social y estabilidad laboral para miles de trabajadores. Y el artículo de la consultora en esta edición también hace un remarque y habla de la urgencia de seguir avanzando hacia un modelo de desarrollo más equitativo, una estrategia multisectorial que combina inversión pública en infraestructura, fortalecimiento de la educación técnica, fomento de la formalización de microempresas y una mayor presencia del Estado en las regiones más rezagadas. Y esto va en línea de la noticia que estabas leyendo, justamente también de la publicación de ABC sobre lo que representa el nivel de informalidad para determinados sectores económicos. Y quería remarcar nomás esta información, si puedes a grandes rasgos también dar este soporte, sobre cuáles son esos sectores económicos que de alguna manera en donde predomina la informalidad. De acuerdo con la información de ABC, los sectores son el servicio doméstico y la construcción, que habíamos luego conversado al principio, con un 94,8% y el 85%. Estos trabajadores no cuentan con seguridad social ni tampoco tienen inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, que sería el RUC. Asimismo, así que el desafío en materia de ir reduciendo el nivel de informalidad en Paraguay es considerable, y después si hacemos por tamaño de empresa sí que es mucho más preocupante, y de hecho lo tuvimos en algún momento a Luis Tabela, representante de la Federación de MIPYMES en Paraguay, que también hacía un desglose sobre esta situación y que la ley actualizada de las MIPYMES buscaba de alguna manera ir reduciendo este nivel de informalidad. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Escuchando Economía 1000, quiero compartir algunos mensajes de los oyentes. Me dice Miguel Lescano, acá lo tienen registrado, por eso sé que es Miguel. Hay una ingeniera naval venezolana trabajando en la naviera paraguaya, me comentó el padre de la chica, y que pagan bien, dice. Así que en línea lo que estaba diciendo también Julio Fernández. Y también hay otra información que, de hecho, otro mensaje lo voy a compartir luego. Esta es una información que se extrae del Ministerio de Industria y Comercio y habla de que el arancel cero en Taiwán abre nuevas protecciones para el sector porcino y el empleo en Paraguay. El acuerdo comercial que permite a Paraguay ingresar carne porcina a Taiwán con arancel cero marca un punto de inflexión en la estrategia comercial del país y proyecta un impacto significativo sobre el desarrollo del sector, tanto en inversiones como en generación de empleo, de acuerdo a lo que indicó el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez. Recordó que este es un logro que se viene gestionando incluso antes de la asunción del presidente Peña, y dijo, el presidente hizo un viaje a Taiwán antes de asumir el cargo como presidente electo aún, y uno de los temas fundamentales fue pedirle a Taiwán de que nos diera el arancel cero que hoy se logra. O sea, se tardó 2 años, reuniones, es una gestión importante, y el impacto que tiene esto es inmediato porque hay inversiones que se están despejando, señaló el titular de la cartera. Desde la misma fuente de información del MIC, las zonas francas en Alto Paraná impulsan empleos calificados e inversiones tecnológicas. En ese sentido, el viceministro de Comercio y Servicios, Rodrigo Maluf, destacó el potencial de los proyectos en curso en la zona franca global de Ciudad del Este, orientados a la producción de insumos médicos, tecnología
aeroespacial y energías renovables. Durante su visita técnica por la zona, el viceministro Maluf señaló que estos proyectos impulsados por las zonas francas en el departamento de Alto Paraná generan entusiasmo en el gobierno del Paraguay por su impacto directo en la creación de empleo calificado y el posicionamiento del país como un polo de exportación de alta tecnología. El viceministro también recorrió las instalaciones de una empresa en esa zona dedicada a proveer soluciones de energía renovable a través de microturbinas de tecnología innovadora. Así que hay una apuesta muy, muy interesante e importante también del sector tecnológico de la innovación en el país. Y este informe también me gustaría compartir con la audiencia, Ada, compañeros, de lo que dio a conocer recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como la CEPAL, y habla de que las transferencias, el trabajo digno y la necesidad de repensar la protección social en Paraguay termina siendo clave dentro del rol de la protección social. Y en ese sentido, cuando hablamos de protección social, estamos diciendo que es el conjunto de intervenciones por parte de los poderes públicos para proteger a las personas contra la pobreza y la exclusión social, las consecuencias económicas de los riesgos del ciclo vital, por ejemplo, a la salud, enfermedad, discapacidad, etcétera. Y se da cuenta en este informe de la importancia de la protección social en ese sentido, pero también en otro tipo de políticas que ayuden justamente a la generación de empleo, que de alguna manera vaya reduciendo esta brecha tan significativa que sigue existiendo en el país. Llegaste, Julio, ¿cómo estamos? Panamá en final. Sí, ¿qué tal ahí el trajín? Hay una manifestación ahí entiendo que una plataforma está con reacciones, entonces sí. Hay una congestión del tráfico también. Pero no te preocupes, le imprimimos velocidad unos 6 minutos, compañeros, ¿te parece? Estamos en compañía de Julio Fernández, economista senior, jefe senior del Centro de Estudios de la UIP. Estamos hablando de la política industrial en Paraguay, pero no abordamos todavía eso como eje central, Julio. Cuando estamos hablando de política industrial en el país, ¿a qué nos estamos refiriendo básicamente? Y creo que hay que, en primer lugar, lo primero que hay que diagnosticar son los desafíos que tiene el sector industrial, el país en general realmente, y una vez identificados esos desafíos hay que ver cómo abordarlos y plasmarlo en un plan de acción de largo plazo. Hay países como por ejemplo Chile que te hablan de política comercial, no tienen política industrial, pero obviamente la industria se acomoda, pero en nuestro caso creo que tenemos que pasar por ese proceso, y porque vemos que el país por su inercia saltó del primario al terciario, pero de mala calidad. Es decir, totalmente de acuerdo. Una cuestión de, digamos, de supervivencia de los paraguayos que pasaron, digamos, a un alto nivel de cuentapropismo, y que básicamente están en los sectores, en el sector servicios, pero no fue algo deliberado, y creemos que si encontramos que esa política tiene que abordar barreras estructurales. Dos de las que te puedo mencionar por el escaso tiempo es que uno de los temas que vimos es el tema del financiamiento. Creemos que hay una falla de mercado en ese tema del financiamiento del sector industrial. Y cuando hay falla de mercado necesariamente tiene que intervenir el Estado. No sé si recordás en la época de antes de AFD, después de AFD con el tema de las viviendas. Sí, así mismo. No existía el mercado para no había oferta financiera para, digamos, para las viviendas. Y obviamente cuando aparece AFD como banca de segundo piso y fondea y coloca fondos para que el sector privado digamos, asuma después el análisis, encontramos que hay un antes y un después en Paraguay. Entonces, las tasas eran 30%, máximo 5 años. ¿Quién iba a poder comprar una casa o construir una casa que tiene, digamos, plazo de pago, un crédito de 10 a 20 años si no existía un cambio en esa política? Entonces, creo que fue 2003, 2004 aproximadamente. Y hay un cambio radical, digamos, incluso en la fisonomía de la arquitectónica de Asunción y de todas las ciudades del interior de Paraguay. Cierto. Entonces, era una falla, no había, digamos, había una falla. Hoy en día, ya los bancos prestan de sus propios recursos, no necesariamente de AFD, porque evidentemente se corrigió esa falta o falla de mercado. Actualmente creemos que pasa algo similar con el tema de la industria, porque el proceso de maduración de una industria es diferente al comercio. Aproximadamente?
Nosotros hicimos una investigación, hicimos una encuesta de demanda de financiamiento industrial, encontramos que el sector requiere aproximadamente $1.000 millones. A muchísima plata. Sí. De hecho que acceden a 500 aproximadamente, 50%. Pero cuando uno evalúa, nosotros hicimos encuestas, tenemos una muestra muy representativa de las grandes empresas en Paraguay, casi el 26% del universo hemos encuestado, y sale un dato muy llamativo. Por ejemplo, la mayoría de estas empresas te manifiesta de que ellos recurren principalmente a su capital propio. Entonces, ¿de qué capital estamos hablando? Sí. Entonces, evidentemente, cuando empezamos a evaluar cada una de estas empresas, vemos que sacaron su capital de otro sector. Esos son empresarios que tienen multisectores. Claro. Entonces, uno ve, bueno, hay uno que estaba en la industria, pero creció en el comercio. Y en el comercio sí tenía recursos. Y redirigió. Sí, entonces se capitalizó y está colocando sus recursos ahora en la industria. No quiero dar nombre porque a lo mejor va a ser publicidad gratuita. Pero puede sumarse, claro que sí. Entonces vemos que muchas empresas toman de su capital propio, pero que obtuvieron de otros sectores, principalmente agropecuario, comercial, se capitalizaron y utilizan para la industria. Pero para el sector industrial, obviamente, que tiene un proceso de maduración diferente, no es que la rotación es rápida como en el comercio o en la ganadería, que 1 o 2 años, digamos, ya el ganado está en 1 año 8 meses, ya, digamos, está maduro. Lo mismo para el comercio, para la agricultura, que tiene, digamos, sus procesos. En el caso de la industria, a veces pasan años y entonces todavía no hay una producción. Entonces, lógicamente, el sector financiero no está orientando sus recursos a este tipo de sector. Entonces, vemos que países, yo te estaba comentando el caso de Brasil, sí, le da, establece años de gracia y plazos largos. Y muchos de los países que optaron por este tipo de políticas finalmente fortalecieron su industria, porque finalmente vemos que es el que genera mayor valor agregado. Toda la cadena, digamos, de generación de valor agregado es muy alta. Solemos usar como ejemplo el tema textil, que ahora vuelve a crecer en Paraguay. No es lo mismo 10 toneladas, solemos decir, de algodón en bruto que se exporte versus 50.000 camisas. Claro. Entonces hay ahí $15.000 versus $1 millón de diferencia con todo el proceso. Pero hay un sacrificio que hacer y creemos que en este momento hay una falla de mercado. Cuando uno mira el Banco Nacional de Fomento, obviamente es un banco que hoy es rentable, anteriormente estaba con serios problemas, pero el 45% de su cartera destina al consumo y destina un 5% a la industria. Y ese 5% cayó respecto a hace 10 años atrás. Entonces, cuando uno mira a AFD, que cumple un rol fundamental con el tema de las viviendas, hicimos un cálculo, tomamos en el momento que hicimos la encuesta, hicimos también una evaluación de otros datos ya existentes. Por ejemplo, AFD había otorgado en un periodo de tiempo que analizamos $10 millones a la industria y después 10 años después 11 millones. Entonces, básicamente es agencia de fondos de desarrollo. El nombre dice desarrollo. Entonces, obviamente creemos que ahí tiene que haber un fondeo y hicimos un trabajo, una encuesta muy interesante que afortunadamente... ¿Dónde se puede encontrar eso para profundizar? Y está en la web de la OIP, te voy a pasar el link. Gracias. También. Lo bueno es que eso motivó también en la oficina, nos visitaron directivos del fondo del Banco Interamericano de Desarrollo con directivos de la AFD y había gente también de Washington, y ellos tomaron el dato nuestro que tiene que ver con el estudio de la demanda. Ellos habían hecho un estudio de la oferta. Y ahí como que van cerrando. Entonces obviamente lo bueno es que en esa reunión especialistas, economistas del Banco Interamericano, coincidieron en que hay una falla de mercado. Entonces yo creo que puede haber un antes y un después para la industria paraguaya si se corrige esa barrera estructural. La otra cuestión que encontramos, que hoy está muy difundido y que lo hemos lanzado también con mucha fuerza, el tema energético. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que se viene. Ahora vemos que hay una alta promoción de las, de manejo de base de datos, sí, de inteligencia artificial, de criptominería, etcétera, pero nosotros tenemos que invertir fuertemente en el tema de generación de nuevas fuentes de energía. Entonces, esa amenaza también es una gran oportunidad, porque si logramos nosotros invertir fuertemente en generación de energía, por supuesto que de por sí vamos a tener un alto impacto y por otro lado va a generar otro tipo de industrias conexas.
Julio, nos quedan aproximadamente 2 minutos y bueno, vamos a tener que invitarte otra vez porque quería profundizar. A propósito, ese para ser invitado de vuelta. A propósito, bueno, está bien. Yo casi infarto a Julio, pero no importa, es broma. Julio, con respecto a esto de la política industrial paraguaya, ¿están planeando, diseñando algún tipo de proyecto? ¿Ya surgió en algún momento? ¿Cuál es, vamos a decir, el camino que están tratando de trazar o que ya están encaminado eso? Bueno, lo primero que hicimos fue analizar qué sectores pueden ser los motores de crecimiento. ¿Cuáles, por ejemplo? Entonces, te explico más o menos cómo lo hicimos. Lo que hicimos fue, analizamos qué países hoy tienen un PIB per cápita que le supera mucho a Paraguay y que décadas pasadas tenían cierto parecido con nuestros recursos. Y encontramos ahí algunos países, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Croacia, Bulgaria, otros países que décadas atrás eran parecidos en materia en algunos recursos nuestros y que hoy dispararon y vemos qué es lo que hicieron. Y ahí detectamos que obviamente apuntaron fuertemente al tema agroindustrial, apostaron fuertemente al tema textil, apostaron fuertemente al tema energético, apostaron fuertemente, no fue, digamos, a propósito, salta el caso de Croacia, las barcazas, es una gran industria naval tiene Croacia, entonces hay una serie, el tema de medicamentos, el tema de agroalimentos, saltan una cantidad de temas. Y en coincidencia con Paraguay. En coincidencia con Paraguay, y bueno, primero vimos eso, en segundo lugar estamos viendo cuáles son los, digamos, sectores que podrían ser deseables a nivel interno. Después, obviamente, estamos viendo cuál es la brecha que tienen esos sectores para avanzar, qué tan alejados está, qué recursos requieren, cómo se pueden potenciar. Y, digamos, más o menos, esos son los pasos que estamos dando para finalmente establecer lo que se llama la hoja de ruta para el diseño. Pero, afortunadamente, también vemos que el Ministerio de Industria y Comercio y la OIT también está apoyándonos a nosotros y al Ministerio de Industria y Comercio. Vemos que la OIT está, el MIC, perdón, el Ministerio de Industria y Comercio dio un avance muy importante con un apoyo internacional y ellos estuvieron exponiéndonos a nosotros sus trabajos y realmente saltan temas muy interesantes de donde hay potencial paraguayo para exportar, para producir, para ser rentable, y saltan principalmente justo también en coincidencia con algunas medidas arancelarias de Estados Unidos que ha debilitado, digamos, a ciertos sectores y a Paraguay le da cierta ventaja. Entonces, pero sí creemos de que superando barreras como algunas las que te mencioné, pero además creemos que hay que mostrar, el país tiene que mostrar que es rentable tal sector. Entonces, la hoja apunta a eso, ¿verdad? Detección de los motores que encontramos, incluso los minerales van a ser sumamente importantes. Paraguay tiene gas casi seguro. Si uno mira los mapas, y encuentra muy parecido a Bolivia, Argentina. Argentina está totalmente explorado, Paraguay no está explorado. El tema del gas, el tema del uranio, está demostrado obviamente que hay uranio en abundancia. Entonces hay una serie de productos que se pueden explorar y que pueden generar alto valor agregado. Pero no necesariamente necesitamos tener esos recursos. Claro. Se le puede dar valor agregado como en este momento se le está dando al aluminio, por ejemplo, y estamos exportando, digamos, productos procesados de aluminio sin tener la materia prima en Paraguay. Entonces, seguimos avanzando con ese trabajo, estamos, digamos, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio también, y creemos que pronto vamos a tener una hoja de ruta muy bien delimitada. ¿Estudios que estás haciendo, que estás liderando, dónde lo pueden encontrar? Reiterás, por favor, Julio. En la UIP tenemos, en lo que se llama el Centro de Estudios Económicos, tenemos una serie de investigaciones que apuntan a incluso este tema del financiamiento industrial que van a encontrar ahí $1.000 millones, digamos, lo que buscan, y el impacto en el empleo sería cerca de 70.000 empleos nuevos. Interesante. 16.000 directos y 70.000 indirectos. UIP.org.pi, y ahí van a encontrar en el apartado del Centro de Estudios Económicos están los estudios que están desplegados en ese momento y pueden, digamos, fácilmente consultarse. Julio, un gusto tenerte, que tengas un excelente día. Igualmente. Estuvimos con Julio Fernández, economista jefe senior del Centro de Estudios de la Unión Industrial Paraguaya. Nosotros tenemos que despedirnos, agradecerles el tiempo y mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.